Las biomoléculas son la materia prima con la que se encuentran construidos los seres vivos, siendo la base esencial y fundamental de la vida y de la salud. Presentan una armónica y común afinidad entre las distintas especies vivas, los alimentos y naturales y del cuerpo humano. Permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos. Permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales. Permiten la formación de enlaces múltiples, dobles y triples. Permiten la posibilidad de que con pocos elementos se den una enorme variedad de grupos funcionales. Entre ellas las podemos dividir en biomoléculas inorgánicas. Son moléculas que poseen tanto los seres vivos como los cuerpos inertes, aunque son imprescindibles para la vida como el agua, la molécula inorgánica más abundante, los gases como el oxígeno y las sales inorgánicas como aniones, como el fosfato y cationes como el amoníaco. Las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Las 4 biomoléculas más abundantes de los seres vivos son el carbono, hidrógeno y oxígeno, y nitrógeno, representados alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células. Son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Podemos dividirlas en 4 grandes grupos: glúcidos o carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Carbohidratos o glúcidos. Definición: los carbohidratos son el alimento cuya constitución química está formada por una molécula de carbono, de hidrógeno y oxígeno. La molécula de carbohidratos se descompone por una enzima llamada amilasa, lo que permite que el cuerpo utilice como energía. Características: las fuentes más saludables de carbohidratos son aquellas que no tienen algún proceso humano, es decir, están en su estado puro, como granos enteros, verduras y frutas. Las podemos dividir en carbohidratos simples o carbohidratos compuestos. Carbohidratos simples es la unión de los 3 elementos químicos base: carbono, hidrógeno y oxígeno. Se convierten en glucosa, por ejemplo, las galletas, pan blanco, jarabe de maíz, harinas refinadas. Carbohidratos complejos también se transforman en glucosa, pero de manera más lenta, debido a la fibra que contienen. También aportan vitaminas, minerales y otros nutrientes. Ejemplos son las verduras, granos enteros, harinas integrales, pan y pasta integral. Se pueden dividir estos en carbohidratos saludables y carbohidratos muy poco saludables. Carbohidratos saludables son bajos o moderados en calorías, con alto contenido de nutrientes, carente de azúcar refinadas y granos refinados. Aportan fibra natural, son bajos en sodio, bajos en grasa saturada. Ejemplos: verduras sin almidón, como lechuga, brócoli, espárragos, berenjena y las espinacas. Frutos secos, proteínas magras como la pechuga de pavo. Carbohidratos poco saludables, muy calóricos, llenos de azúcar refinado, jarabe de maíz, azúcar blanca, con alto contenido en granos refinados, bajos en nutrientes, bajos en fibra. Ejemplo: refrescos, pasteles, pan blanco, dulces, chicharrón, alimentos fritos, etc. Los podemos clasificar en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. Los monosacáridos son sólidos neutros e incoloros, solubles en agua, dando soluciones viscosas que cristalizan con dificultad, poco solubles en alcohol e insolubles en general en éter, acetona y solventes no polares. Los monosacáridos son glúcidos más simples, están formados por una sola molécula, tal es el caso de la ribosa, fructosa y glucosa. Los disacáridos son glúcidos formados por 2 moléculas de monosacáridos
y por tanto, al hidrolizarse, producen dos monosacáridos libres. Los dos monosacáridos se unen mediante un enlace covalente conocido como enlace glucosílico. Algunos disacáridos comunes son la sacarosa, lactosa, maltosa y celuliosa. Sacarosa es el disacárido más abundante y principal, forma en la cual los glúcidos con transportes en las plantas son monosacáridos, glucosa y fructosa. La lactosa es el azúcar de la leche, está presente de modo natural solo en la leche. Maltosa es un disacárido formado por dos moléculas de glucosa. Celuliosa es un disacárido formado por dos moléculas de glucosa. Oligosacáridos. Los oligosacáridos están compuestos por 3 a 9 moléculas de monosacáridos, que al hidrolizarse se liberan. Los oligosacáridos se encuentran con frecuencia unidos a proteínas, formando las glucoproteínas como una forma común de modificación tras la síntesis proteica. Polisacáridos. Los polisacáridos son cadenas ramificadas o no de más de 10 monosacáridos. Resultan de la condensación de muchas moléculas de monosacáridos con la pérdida de varias moléculas de agua. Esos 3 tipos de carbohidratos los podemos dividir en almidón, azúcar y la fibra. Almidones, productos hechos en base de masa, cereales y derivados, pan, galletas y harina. Verduras, como el tubérculo de la papa. Azúcares, en la forma más simple de carbohidratos, se produce de forma natural, como en la fruta, fructosa. Azúcar de la mesa, sacarosa, azúcar de la leche, lactosa. En la fibra, es más demorada y ayudan al sistema digestivo a realizar sus funciones en forma natural. La fruta, fibrosa como la pera, verdura como el brócoli y granos secos como los granos enteros o integrales. Función, es contribuir en el almacenamiento y obtención de energía. Son biomoléculas y su primera función de los seres vivos es brindar energía para que éste realice todas las tareas físicas y metabólicas necesarias para sustituir, junto con las proteínas y los lípidos, las sustancias más abundantes de la naturaleza. Proteínas. Definición. Son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces péptidos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Características. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y la mayoría contienen además azufre y fósforo. Permiten su existencia y el correcto desempeño de sus funciones con la estabilidad y la solubilidad. Es el caso de la especificidad. Su estructura hace que cada proteína desempeñe una función específica y concreta, diferente a las demás y de la función que puede tener otras moléculas. La clasificación. Según su composición, las proteínas se pueden clasificar en 2 tipos, que son proteínas simples o proteínas conjugadas. Por su lado, tenemos las proteínas que son proteínas simples y son aquellas que por hidrólisis producen solamente aminoácidos. Un ejemplo de proteínas que es una proteína simple es la ubiquitina. Por otro lado, están las proteínas que son proteínas conjugadas. Estas proteínas contienen, además de una cadena polipéptida, un componente que no es aminoácido, denominado grupo prostético. Este componente puede ser ácido nucleico, un lípido, un azúcar o simplemente un anión inorgánico. Es un tipo de proteínas, hay una dimensión mayor de las demás. Se dice que son proteínas fibrosas. Es común que ese tipo de proteínas, las proteínas fibrosas, tengan además funciones estructurales. En las proteínas que son proteínas globulares, su cadena polipéptica se encuentra enrollada sobre sí misma. Eso da lugar a una estructura que es esférica
impacta a mayor o a menor medida. Sus especies son susceptibles de ser clasificadas en función de su forma y su función de composición química. Y se clasifican en forma. Existen proteínas fibrosas, alargadas e insolubles en agua como la queratina, el colágeno y la fibrina. Globulares, de forma esférica y compacta y solubles en agua. Química, que poseen, hay proteínas simples y proteínas conjugadas, también conocidas como heteroproteínas. Las simples se dividen en escleroproteínas y esferoproteínas. Están presentes sobre todo en los alimentos de origen animal como la carne, el pescado, los huevos y la leche, pero también lo están en alimentos vegetales como la soja, las legumbres y los cereales, aunque en menor porción. Su ingesta aporta al organismo 4 calorías por cada grano de proteínas. Su función: las proteínas suponen aproximadamente la mitad de peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Las funciones de las proteínas son de tipo enzimático, estructural, hormonal, contráctil, almacenamiento, transporte y de inmunología. Por ejemplo, tenemos la amilosa, queratina, insulina, actina, ferrina, hemoglobina y anticuerpos. Sus funciones son digestión del almidón de la glucosa, hacer crecer pelo, uñas, cuernos, cascos de los tendones y cartílagos, regula la glucosa en la sangre, contracción del útero durante el parto, contracción de las fibras musculares, almacenan hierro en el vaso o de aminoácidos o silina, transportan el oxígeno de la sangre y músculos, inhibición de oxígeno, benceno muscular. Lípidos son grupo de compuestos biológicos que se clasifican comúnmente por su estructura y generalmente apolar, carbono, hidrógeno y oxígeno, que hacen que sean poco solubles en agua. Son moléculas que poseen átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, siendo todos, como ya se mencionará, insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, como el benceno, la acetona o el éter. Son las más abundantes. Estas son los constituyentes principalmente de las células almacenadas, de estas en animales y plantas, y componen una de las reservas alimenticias importantes del organismo. El aceite es un líquido a la temperatura ambiente, mientras que la grasa es sólida. Características: están formadas por ácidos grasos y glicerina u otros alcoholes. Son éteres de ácidos grasos, formados por reacciones de esterificación, entre estos el alcohol glicerol. A cada molécula de glicerol están unidos 3 ácidos grasos, de donde derivan la palabra triglicéridos. Son saturadas con enlaces sencillos o insaturadas con enlaces dobles. Las grasas animales tienden a ser saturadas, mientras que la mayoría de los aceites son insaturados, excepto el aceite de palma, el de coco y la mantequilla de cacao. Se clasifican. Se pueden extraer estas de animales y vegetales, obteniendo así sustancias como aceite de maíz, coco de palma, sebo, grasa de tocino y mantequilla. Se clasifican en glicéridos, aceites y grasas, fosfolípidos, esfingolípidos, glucolípidos, céridos y ceras, esteroides y terpenos. Los glicéridos o aceites y grasas son lípidos constituidos por una molécula de glicerol que reservan la energía y aislamiento técnica. Los fosfolípidos son lípidos antipáticos compuestos por una molécula de alcohol, glicerol de espigunosa. Esfingolípidos son lípidos complejos que derivan del aminoalcohol insaturado.
Glucolípidos, compuesto por una ceramina esfingósea más ácido graso, carbono. Cerios o ceras, se forman por la unión de un ácido graso de cadena larga. Esteroides, son compuestos orgánicos derivados del núcleo del ciclopentano, peridofenato. Y los terpenos son una bosta y diversa clase de compuesto o esterano orgánicos derivados del isopreno. Sus funciones. Las grasas son más concentradas en energía alimenticia, calórica, que los carbohidratos y proteínas. Las grasas, además de almacenar energía para los momentos de necesidad, protegen de los daños los órganos del cuerpo, riñones y suprarrenales. Aíslan el cuerpo contra el frío y ayudan a moldear y desarrollar el cuerpo para darle forma y belleza. Como componentes de la estructura de las membranas fosfolípidos, las ceras forman superficies protectoras en las hojas y frutos de los vegetales, superiores en la cutícula de los insectos y en las formaciones epidérmicas de aves y mamíferos. Los esteroides dan lugar a una enorme variedad de biomoléculas activas como hormonas, testosterona, estrógenos, esterotoxinas y benceno. También incluyen la vitamina D y por último, los terpenos, aceites esenciales que dan su color característico a muchos frutos, caucho y algunas vitaminas. Los ácidos nucleicos son la estructura y función del ADN, ARN, nucleótidos y polinucleótidos como el ARNM, el ARNR, el ARNT o el miRNA o el ARNIP. Los ácidos nucleicos y el ADN en particular son macromoléculas claves de la continuidad de la vida. Características. En las eucariotas, como las plantas y animales, el ADN se encuentra en el núcleo de una cámara especializada rodeada de membrana dentro de la célula, así como los ciertos tipos distintos de organelos, como las mitocondrias y los cloroplastos de las plantas. En las procariotas, como las bacterias, el ADN no está encerrado en una envoltura membrana, aunque sí se encuentra en una región especializada de la célula llamada nucleoide. El ADN y el ARN son polímeros. En el caso del ADN, suelen ser polímeros muy largos y se componen de monómeros conocidos como nucleótidos. Cuando esos monómeros se combinan, la cadena resultante se llama polinucleótido. Clasificación. Ese tipo de ARN se llama ARN mensajero y sirve como un mensajero entre el ADN y los ribosomas, las máquinas moleculares que leen las secuencias de ARN y que lo utilizan para sintetizar proteínas. Esa progresión de ADN a ARN proteína es lo que se conoce como dogma central de la biología molecular. Compuestas de una unidad llamada nucleótidos, existe una manera natural en dos variedades, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. El ADN es el material genético de los organismos vivos, desde las bacterias unicelulares hasta los mamíferos multicelulares como tú y yo. Algunos virus usan ARN, no ADN, como su material genético, pero técnicamente no se consideran vivos, ya que no pueden producirse sin ayuda de un hospedero. Cada nucleóide es el ADN, contiene una de las 4 posibilidades bases nitrogenadas: aldeína, aguanina, citosina y timina. La adenina y la guanina son purinas, lo que significa que sus estructuras contienen 2 anillos funcionados de carbono y nitrógeno. En cambio, la citosina y la timina son priminas,
y tienen solo un anillo de carbono y nitrógeno. Los nucleótidos de ARN también pueden contener bases de ADN, guanina y citosina, pero tienen otra base tipo pirimina, llamada uracilo, en lugar de la timina. Como se muestra en la figura anterior, cada base tiene una estructura única, por su propio conjunto de grupos funcionales unidos a la estructura anular. Almacenar y transmitir la información genética del ADN a nivel molecular tiene una doble función: sacar copias de sí mismo, duplicarse, autoperpetuarse, asegurando la transmisión de los genes en proceso denominado replicación. Transmitir la información de ARN que saca copias de ADN, pudiendo así transcribir dicha información en forma de proteína, determinando las características de la célula de la herencia a este proceso de la denominación transcripción. Duplicación del ADN, expresión del mensajero genético, transcripción del ADN para formar ARN, M y otros, traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN a proteínas. El ADN lleva la información hereditaria que se transmite de padres a hijos y proporciona las instrucciones sobre cómo y cuándo hacer muchas proteínas necesarias para construir y mantener en funcionamiento células, tejidos y organismos. Muchas gracias por su atención. Le acaba de hablar Alexander Vergara Aguirre, estudiante de la Universidad Nacional a distancia, estudiando tecnología en radiología e diagnóstico de imágenes en su primer semestre y en clase de biología. Muchas gracias.